Estimado doctor José Verdugo, una excelente noche. En esta ocasión vamos a rendir el examen de recuperación en la materia de Derecho Penal. En esta ocasión, en el tema del artículo 5 de la COIP, el Código Orgánico Integrado Penal del Ecuador, el mismo que establece los principios generales que guían la aplicación del derecho penal en el país. Este artículo es fundamental para asegurar que el sistema de justicia penal opere de manera justa, equitativa y respetuosa a los derechos humanos. Como primer aspecto tenemos la legalidad, el mismo que establece que no puede haber infracción penal pena ni proceso penal sin una ley anterior al hecho que lo defina como delito. Por ejemplo, si una persona comete un acto en el 2022 que se considere un delito bajo una ley publicada en el 2021, no se le puede aplicar una ley más reciente que aumente la pena. Por ese acto de dicha ley fue promulgada después de una comisión de hecho. Tenemos la favorabilidad. En situaciones en donde existen dos normas que regulan la misma materia, pero que imponen diferente sanción, se debe establecer una norma que resulte menos rigurosa para el acusado. Por ejemplo, si una conducta fue castigada como hace 5 años de prisión de la ley vigente al momento del delito, pero fue posteriormente promulgada por una nueva ley que por la misma conducta se rebaja a 3 años de prisión, se aplicará la ley más benigna al reo. Tenemos duda a favor del reo. Este principio establece que en el caso de duda sobre la culpabilidad del acusado, se debe absolver a la persona, como por ejemplo, si en un juicio de robo hay evidencia insuficiente que no permite establecer con certeza si el acusado fue el autor del delito, el juez debe absolver al acusado debido a falta de certeza, más allá de una duda razonable. Tenemos la inocencia. Toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre la culpabilidad mediante una sentencia ejecutoriada. Si una persona es acusada por homicidio, por ejemplo, se tratará como inocente y no se le impondrán sanciones o restricciones basadas en una acusación hasta que un tribunal emita una sentencia definitiva conforme a su culpabilidad. Tenemos también la igualdad, el mismo que es el proceso judicial que aplica a todas las partes que deben ser tratadas de manera equitativa y se debe prestar especialmente protecciones a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, como una situación económica, fiscal o mental. En este aspecto tenemos el ejemplo de una persona discapacitada que está siendo juzgada. El tribunal debe asegurarse que tenga el acceso a los servicios adecuados, como una asistencia legal especializada, para garantizar que su condición no perjudique su derecho a una defensa justa y equitativa. La impugnación procesal es un componente esencial del sistema de justicia que asegura la legalidad y la justicia, donde corrige errores y protege los derechos de las personas involucradas. Su adecuada aplicación fortalece el proceso judicial y contribuye a una administración de justicia más válida. Prohibición de empeorar la situación del procesado. Este establece que ninguna decisión judicial o actuación procesal debe perjudicar al procesado más allá de la situación en la que se encontraba antes de la intervención judicial. Prohibición de la autoincriminación. Es un pilar esencial del sistema judicial que protege los derechos del acusado y asegura la justicia en el proceso penal. Al impedir esto, los acusados sean obligados a declarar en su propio perjuicio. Este principio fortalece la integridad del sistema judicial y garantiza que las pruebas sean obtenidas de manera justa. La prohibición de doble juzgamiento. Es un principio clave que garantiza la justicia y la estabilidad en el sistema legal, al evitar que una persona sea juzgada o sancionada más de una vez por el mismo hecho. Este principio protege contra la persecución continua. Intimidad. Es un sustento primordial de la protección de los derechos personales y familiares. La ley establece límites claros para la realización de registros, allanamientos e incautaciones, exigiendo una orden judicial que respete las formalidades y motivos legales para asegurar que estos actos no se infrinjan injustamente los derechos de los individuos.
Oralidad. En un juicio penal, las audiencias se llevan a cabo de forma verbal y las decisiones se toman durante estas sesiones. Por ejemplo, en la audiencia de juicio, tanto el fiscal como la defensa presentan sus argumentos y pruebas oralmente. Se graba todo el procedimiento para dejar constancia y solo se usa documentos escritos para asuntos específicos como alegatos finales o resoluciones del tribunal. Concentración. En un juicio penal, el juez puede concentrar todos los actos procesales en una única audiencia, es decir, si se va a discutir la culpabilidad de un acusado, todas las pruebas y testimonios se presentan en la misma audiencia, evitando múltiples sesiones separadas para cada aspecto del caso. Contradicción. Durante el juicio penal, ambas partes, tanto fiscal como defensa, tienen el derecho a presentar sus argumentos verbalmente, replicar las afirmaciones de la otra parte y presentar pruebas. En sí, el fiscal presenta un testigo, la defensa tiene el derecho de interrogar al testigo y presentar evidencia en su contra. Dirección judicial del proceso. El juez controla el desarrollo del juicio, asegurando que no haya demoras innecesarias. Por ejemplo, si una parte intenta introducir pruebas irrelevantes o prolongar el tiempo del juicio sin justificación, el juez puede intervenir para mantener el enfoque en los temas pertinentes y asegurar un proceso eficiente. Impulso procesal. En el sistema penal es responsabilidad de las partes impulsar el avance del proceso, es decir, la defensa debe presentar sus pruebas y argumentos a tiempo, mientras que el fiscal debe seguir presentando su caso. Si alguna de las partes no actúa, el proceso puede detenerse o retrasarse. Estos principios aseguran que el juicio sea justo, eficiente y transparente, permitiendo que todas las partes tengan la oportunidad de presentar y contradecir evidencia. El principio de publicidad nos dice que todo proceso penal público es tomado en la inmediación. Aquí habla de que el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales. Esto quiere decir que tienen que estar presentes todos los sujetos procesales en cada audiencia y todo el juzgador tiene que verificar que esto se cumpla. La motivación. El juzgador fundamentará sus decisiones durante el proceso, ya que todos, el abogado, tanto defensor como fiscalía, tienen que publicar o mencionar las razones expuestas y tiene que tener una motivación para dar su veredicto. En imparcialidad, el juzgador, vamos a hablar acerca de los procesos que tiene a su cargo. Se orientará a administrar justicia en sí, en conforme con la Constitución del Ecuador, los derechos humanos internacionales y el COIP, respetando la ley. En privacidad y en confidencialidad, aquí se toman las víctimas de delitos en contra de la integridad sexual. Se protege a los niños, niñas, niños y adolescentes que participen en un proceso penal. Esto quiere decir que no pueden publicar fotografías, videos para la protección de los menores y de sus familiares. En objetividad, aquí el fiscal o la fiscal deberán a tener un criterio objetivo, ya que deben promover que la ley esté partícipe para el justiciable como para el fiscal. Conclusión. El artículo 5 del COIP subraya la importancia de que el derecho penal sea claro y preciso en cuanto a que conductas estén penalizadas y cuáles son las penas correspondientes. Esto garantiza la seguridad jurídica, evitando la justicia en la aplicación de la ley. Además, a promover el principio de intervención mínima, el COIP busca limitar el uso del derecho penal a casos realmente necesarios, fomentando así el uso de medidas alternativas y preventivas cuando sea posible. Estos principios buscan proteger los derechos fundamentales de las personas y asegurar que el mismo penal sea justo y eficiente. Esta es nuestra exposición con respecto al examen de recuperación de derecho penal del presente semestre. Gracias.